es un gozo para nosotros pasar este tiempo con ustedes. La verdad que ayer nos costamos bastante. No les digo lo que pasó porque Fabián dijo que no les dijera. Pero pasamos un lindo tiempo. Y para nosotros siempre es un privilegio hablar acerca del matrimonio porque porque Dios tiene la manera de usarnos en las cosas en las cuales hemos batallado, para que Él sea glorificado a través del cambio que podemos ver. Y cuando teníamos 5 años, para los que no conocemos, si hay alguien aquí nuevo y no ha venido a la clase, shame on you. No, pero nosotros los primeros 5 años, en el 5º año de nuestro matrimonio, teníamos 2 hijos y estábamos para divorciarnos. Entonces no conocíamos al Señor. Arturo empezó a ir a una iglesia. Nos empezaron a invitar a una clase de parejas y empezamos a estudiar. Y a veces llegábamos a la casa y si habíamos compartido una clase, cosa que comparto yo en la clase, que compartíamos algo en la clase y todavía no llegábamos a la casa y ya estábamos, ¿para qué dijiste eso? ¿Para qué compartiste eso? Ahora todo el mundo sabe. Pero lo que nos fuimos dando cuenta es que en ser transparentes, en ser honestos de dónde estábamos en nuestras situaciones, es que empezamos a encontrar ayuda. Otras personas que habían pasado antes que nosotros. Como la palabra de Dios, pasajes para que nosotros leyéramos y nos enfocáramos y aprender cómo orar y cosas así. ¿Y quién iba a decir que por 20 años nosotros hemos estado dando clases de matrimonio? Es increíble lo que Dios hace. Eso es un regalo de Dios. Y nosotros, como estamos en proceso, cada vez que aprendemos algo, lo traemos a la clase. Porque es nuestro anhelo que en cuanto sea posible, ustedes aprendan de la experiencia de nosotros en vez de cometer esos mismos errores. Así que de eso se trata esta plática de hoy. Ayer hablamos acerca del legado radical comparado a un legado inferior. Y nosotros íbamos en ese rumbo del legado inferior. Y de repente Dios nos enseña este legado que podemos dejar para nuestros hijos, para la gente que conocemos, un legado radical. Y de eso estamos hablando hoy. Y oramos antes de comenzar. Padre, gracias porque tú haces con personas que probablemente no tenían oportunidad o con los que menos se espera que hagan algo para ti, tú lo haces. Lo hiciste con Pedro, con Juan el Bautista, lo hiciste con tanta gente que la gente no esperaba nada de ellos. Pero tú eres así. Tú usas los inusables. Los que el mundo descarta, tú usas. Gracias por usarnos a nosotros. Gracias porque tú cambiaste la dirección de nuestras vidas. Gracias porque en medio de este grupo hay personas que han experimentado el cambio que tú tienes para aquellos que dedican su vida a ti. Gracias porque tú estás haciendo cosas nuevas, grandes, hermosas en sus vidas. Gracias porque nos llamas, Señor, porque nos usas. Gracias porque nos llenas de tu gracia y de tu gracia damos. Te entregamos este tiempo, te bendecimos, te adoramos, dándotelo todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A propósito, lo que se dice en la clase de nosotros no sale de la clase. Porque si ustedes supieran lo que este hermano de camisa roja ha compartido, capaz que lo botan ahora de acá. Pero nadie lo sabe. ¿Estás seguro? Muy bien. Cuando alguien fallece, han escuchado que dice, bueno, dejó casas, dejó terreno, dejó deudas, dejó cuentas de banco. Era una persona exitosa, un hombre exitoso, una mujer emprendedora. Estamos hablando de un legado físico, de un legado material que es transmitido de persona a persona, de generación a generación. Pero el legado no nada más es físico, aunque muchas veces nos enfocamos en esa parte.
en trabajar duro para dejarle a nuestros hijos algo bueno, y es perfecto, ¿verdad? Pero hay un legado también que no es material, es un legado, podría decirse, espiritual. Y dicen, no, este hombre era un borracho. Ese no es legado espiritual, ¿verdad? Pero también pueden decir. O pueden decir, este hombre dejó en su casa, esta familia dejó en su casa un legado de unidad. Miren cómo se aman, miren cómo se cuidan, miren cómo se unen. O miren cómo se protegen los unos a los otros. Ese es un legado espiritual que pasa de generación a generación y que puede afectarnos positivamente o negativamente. Eso es un legado, eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Cuando pienso en un legado radical, pienso en algo que sucedió hace poco. Cuando nosotros estábamos en esos 5 años, cada quien tenía sus retos, cada quien tenía sus luchas. Y una de las cosas que yo tenía, un problema que yo tenía, era que yo gritaba mucho. Yo sé que ustedes no se lo pueden imaginar, porque pues soy un amor. La verdad que nadie me llama un amor. Pero yo gritaba para solucionar los problemas. Cuando yo me enojaba, yo gritaba. Y cuando yo quería corregir, yo gritaba. En mi casa, de origen, se gritaba. Así es como nosotros lidiábamos con los problemas, nos gritábamos y a ver quién grita más, ¿no? Ese fue el legado que se me dio a mí, ese fue el legado que yo traje a mi casa. Cuando nosotros conocimos al Señor, eso es una cosa que a mí no me gustaba de mí. Yo sabía, ustedes saben, ¿no? Hay cosas en nuestras vidas que sabemos que no deberíamos de estar haciendo, que nuestra vida sería mejor si lo dejáramos de hacer, pero no sabemos cómo dejar de hacerlo. Entonces yo sabía que el gritar no era bueno, pero no sabía cómo manejarlo, no sabía cómo dejar de gritar, así como otras cosas, ¿no? Pero le pedí al Señor que me ayudara a dejar de gritar. Y en el transcurso del tiempo, algo cambió. No de la noche a la mañana, pero poco a poco algo cambió. Nosotros tenemos 6 hijos y nada más una queda en casa, tiene 17 años de edad. Y el otro día ella llegó a casa y había estado con sus amigas y le pregunté cómo te fue y empezó a compartir que con sus amigas empezaron a hablar sus amigas acerca de cómo sus mamás les gritan mucho. Y dice, no, que una dice que le grita de esta manera, que otra dijo que le gritan de aquella manera. Y mi hija le preguntaron a ella, ¿y tu mamá cómo grita? Y ella dice que se puso a pensar, me puse a pensar y dije, mi mamá no grita. Cuando ella dijo eso, dije yo, ¿a poco? ¿En serio? Y me puse a pensar y la verdad que no grito. Eso ya hace años y no me había dado cuenta. Y no es porque soy yo. Porque en mí, yo ya había comprobado que en mi naturaleza, el grito es lo que sale. Pero fue Dios el que fue transformando eso. Y eso no quiere decir que ya no tengo ningunos otros problemas. Solo que Dios lo dominó y lo cambió en mi vida. Y eso ahora permite que yo traiga otro legado. Que yo pueda compartir con mis hijos otra clase de legado. Y eso es lo que yo pienso cuando pienso en un legado radical. Vamos a entrar un poco a la palabra en Génesis 3:16. Les voy a dar un poco de contexto. Aquí es la caída del hombre, donde Adán y Eva pecaron, y luego hay consecuencias para el pecado. Y me voy a enfocar en el pecado, en las consecuencias que Dios le dijo a la mujer. Le dijo, haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás luz. Tengo 6 hijos, yo sé que eso es cierto. Pero luego dice, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Esos son 2 aspectos de las consecuencias del pecado. Yo voy a desear controlar a mi marido,
y Él va a desear gobernar sobre mí. Son dos aspectos del pecado. Y cuando vemos esa clase de control, cuando vemos esa clase de competencia, de querer tener más poder, eso es lo que es un legado inferior, donde nos conformamos con nada más pelear para ver quién puede más, quién tiene más poder. Incluso Jesús notó eso en sus discípulos. En el Nuevo Testamento vemos a Jacobo y a Juan que vienen delante de Jesús y le dicen: Señor, cuando tú vayas a tu reino, ¿podríamos mi hermano y yo sentarnos al lado izquierdo y al lado derecho tuyo? Y los otros apóstoles los escuchan y se enojan con ellos. ¿Y ustedes creen que se enojaron porque ellos cometieron un error? Yo creo que se enojaron porque no lo pensaron primero. Porque nosotros como seres humanos así somos. Queremos el mejor asiento, queremos el mejor lugar, queremos la mejor comida, queremos más poder. Y Jesús, como buen padre, sabe que aquí hay un problema y va más allá de el querer sentarse a un lado de Él. Y Él les contesta de esta manera. En Mateo 20:25 Él dice: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Ustedes saben, los judíos estaban bajo el dominio de los romanos. Ellos sabían cómo los romanos trataban a la gente. Ellos sabían que esa era la autoridad y que la autoridad se portaba de esa manera. Y como seres humanos, nosotros también caemos en eso. A veces cuando estamos bajo autoridad, lo que nos molesta es que nosotros no somos los que estamos mandando. Y es todo una creencia, ¿no? Es una forma de pensar. Y es una forma inferior a lo que Dios tiene para nosotros. Y eso es lo que vemos aquí cuando Jesús les dice: ustedes saben cómo nos tratan ellos, cómo tratan ellos a las personas que están bajo ellos. Y lo que Él quiere llegar es: dejen de pensar en quién manda. ¿Quién manda? ¿Acaso no es la pregunta que nos preguntamos nosotros también? ¿Quién manda, el esposo o la esposa? ¿Quién manda, los padres o los hijos? ¿Quién manda, el jefe o el que trabaja ahí? ¿Quién manda? Siempre estamos en esa situación de, como seres humanos, de quién es el que manda, quién domina el dinero, quién se encarga, quién decide. Y Jesús nos lleva a algo mejor. Y eso es el legado radical, el legado superior, el legado que todos deberíamos dejar a nuestras familias, a nuestra iglesia, a nuestras comunidades. Y quiero que vayamos a Mateo 20, 26 al 28, y lo tienen ahí en su pantalla. Pero entre ustedes, los creyentes, entre ustedes, los hijos de Dios, entre ustedes, los que me conocen, les dice Jesús, porque esta es la continuidad del verso que Silvia leyó. Entre ustedes será diferente. Los cristianos somos llamados por Jesús a vivir una vida diferente, a vivir una vida que hace la marca entre el cristiano y el no cristiano. Somos llamados a pensar, a actuar, a tomar decisiones de una manera diferente. Somos diferentes. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser un sirviente. ¿Qué tal? Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en un esclavo. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Dios nos presenta un cuadro completamente diferente al cuadro en el mundo que vivimos nos presenta. Es un cuadro que nos invita a poner a los demás primero, a morir para nosotros mismos, a servir de una manera diferente. Es más, la medida de un líder
La grandeza de un líder no se mide por la posición que tiene, aunque el mundo nos dice así. Si eres el director ejecutivo de una empresa grande, tienes una gran posición. El mundo nos dice eso, el mundo nos enseña eso. Pero en la vida cristiana, la grandeza de un líder se mide a través del servicio que provee a los que están debajo de él. Esa es la medida de un líder que sigue a Cristo, de un líder que está siendo radicalmente transformado por las enseñanzas y la guianza de Cristo Jesús. Y es un proceso. Nos cuesta llegar ahí y creo que nunca vamos a llegar. Pero imagínense ustedes un hogar donde los líderes, los papás, enseñan a sus hijos a ser servidores. Donde el esposo puede llegar a las 6 de la tarde cansado de trabajar y la esposa le dice, oh, te preparé el plato más especial, el que te gusta siempre, siéntate, descansa y come. ¿Cómo se sentirían los hombres? Y entonces se terminan de cenar y el marido dice, ve a sentarte si quieres tomarte un baño, descansa, yo voy a lavar los platos, yo limpio la cocina esta noche. ¿Ah? No le gustó a los hombres. Ese es el liderazgo de servir, ese es el liderazgo que transforma nuestras vidas, que transforma nuestros hogares, que transforma nuestra comunidad, que transforma nuestros empleos. Imagínense una iglesia donde del liderazgo superior hasta más abajo, todos estamos dispuestos a servir. Donde no hay diferencia entre el que limpia los baños y entre el que predica, o el que prepara los videos y entre el que pone las mesas o le da las aguas a los que van a predicar. Donde todos somos iguales, donde todos servimos, donde la dirección no es llegar a la posición más alta, donde la dirección es servir de la manera mejor, porque todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Ese es un lugar donde Cristo es glorificado. Ese es un lugar donde la paz, la tranquilidad, ese es un hogar donde Cristo vive y nuestras relaciones son de lo mejor. Porque cuando amamos, para el amor no hay ley, dice la palabra de Dios. No dice ama el 50 o el 30 o el 20%. Ama todo lo que quieras amar. Nadie te lo va a impedir. Nadie te va a decir, para aquí. Y cuando vivimos en una situación de esas, Dios es glorificado y nuestro testimonio es llevado afuera y la gente es transformada a través de lo que nosotros hacemos y decimos. Un legado radical es un legado que siempre está dispuesto a ir una milla extra, a dar aún más de que se nos exige. Vean lo que dice Mateo 5:41. Si un soldado te exige que lleve su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Esto debe haber trastornado la mente de los judíos, de los israelitas que escucharon esto, porque entre los romanos, y los soldados por supuesto eran romanos, ellos estaban bajo el control del imperio romano, los soldados y el pueblo de Israel eran enemigos, no podían verse, y ellos esperaban un líder que los defendiera contra el imperio romano, pero Jesús les dice, si te pide, la ley dice que los lleves 1 milla, pero si te piden que los lleves 1 milla, llévalos 2, cárgales su equipo 2 millas. ¿Qué manera más diferente de vivir la vida? ¿Verdad? ¿Qué manera más drástica de un cambio en actitud y un cambio en nuestra mente? Y esa es la manera de los cristianos, la manera de los que seguimos a Cristo. Esa es la forma como nuestro líder nos ha enseñado y cómo debemos nosotros actuar. El liderazgo es voluntario.
Para dejar un liderazgo voluntario, radical, tenemos que ser voluntarios, tenemos que cederlo. No se nos puede exigir, porque si se nos exige probablemente no lo haremos. Pero el liderazgo debe ser ceder, el líder debe ceder los privilegios que la posición nos otorga. Porque cuando estamos en lo más alto tenemos más privilegios, ¿verdad? Los ejecutivos de las empresas tienen hasta su estacionamiento bajo el techo, hasta les lavan el carro en las compañías. Tienen privilegios que la mayoría de la gente no tenemos. Entonces tenemos que ceder nuestros privilegios cuando queremos dejar un legado radical, un legado diferente. Vean lo que dice Juan 10, 18. Nadie, y este es el Señor Jesús hablando, puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volverla a tomar. Esto es lo que me ordenó mi Padre. Filipenses 2 lo pone así. El mismo Pablo dice que Jesús no escatimó siendo Dios, no escatimó ser Dios. Y retener sus beneficios, retener su prestigio, retener sus privilegios de ser Dios, sino que se despojó a sí mismo voluntariamente. Se despojó a sí mismo, vaciándose de todo el poder que él tenía. Y se hizo a semejanza de hombre, se hizo un esclavo, se hizo un servidor, para salvar a muchos de nosotros que estábamos perdidos. En la clase última les conté una historia de mi vida, muchos años atrás. Cuando estábamos creciendo, mi mamá había crecido con la idea de que, en esos tiempos, ¿verdad?, de que las madres, las esposas servían a los esposos totalmente. Es más, mi mamá le llamaba de usted a mi papá. Yo no sé cuántos de las esposas le llaman de usted todavía. Le decía usted, lo trataba de usted. Algunos van a tener nuevas ideas ahora. Cuando llegue a casa, trátame de usted. Bueno. Estoy viendo a Héctor que le gustó la idea. Sí, presta atención. Bueno, a mi mamá era ese tipo de esposa que le servía todo a mi papá, lo mejor para él, y entonces los domingos comíamos pollo. Y ella preparaba el pollo, lo cocinaba, y sacaba la pechuga, y la pechuga la doraba y la ponía muy especialmente para mi papá. Y nosotros nos comíamos las piernas. Mi mamá pobre se comía las patas y las alas. Y mi papá tenía su pechugota dorada, rica y con tortillas sabrosas, ¿verdad? Pero mi papá agarraba la pechuga y nos la dividía a nosotros. Y eso es crucificar nuestros privilegios. Eso es decir, la posición que tengo no me la ha dado nadie más que Dios. Por lo tanto, soy un servidor. Por lo tanto, cuanto más sirvo, más el Señor me engrandece. Y eso es lo que Jesús nos está diciendo a nosotros, que voluntariamente, para que realmente valga, voluntariamente tenemos que sacrificar nuestros privilegios y ser nosotros los que están en una posición más alta, los líderes, ser los que más sirven. Inclusive servir a los voluntarios, los que están sirviendo de voluntarios. Entonces Jesús dice, nadie me quita la vida, yo la entrego. Qué manera tan increíble del Señor de mostrarnos el tipo de liderazgo, el tipo de legado que tenemos que dejar. Imagínense de nuevo en un hogar donde esto se practique. Nuestros hijos van a ser increíbles. Nuestras empresas van a sobresalir. Nuestra iglesia va a dejar un testimonio en la comunidad que no se va a poder borrar nunca. El legado que dejemos va a ser para siempre y se va a transmitir de generación a generación. Nuestros hijos dirán,
Mi papá era un servidor. Mi mamá me escuchaba hasta las 3 de la mañana. Siempre estaba lista para escucharme. Cuando Arturo habla de esa historia con sus papás, la mía era un poquito diferente. Mi mamá no le llamaba mi papá de usted. Pero en mi familia no conocíamos al Señor y mi papá era una persona que dominaba a mi mamá. Y en nuestro hogar hubo mucho abuso emocional y un poco de abuso físico. Y mi mamá siempre le preparaba a mi papá el plato, eso sí, el plato favorito, ¿no? Y ellos tenían una tienda, entonces ellos trabajaban los dos. Y entonces mi mamá siempre le daba a mi papá el plato regular y a nosotros nos daba plato de cartón, ¿no? Disponibles. Desechables. Entonces nosotros teníamos el plato desechable y mi papá siempre tenía el plato de China, ¿no? Y siempre nos reíamos de eso porque decíamos, siempre mi mamá siempre le da a él lo mejor. Pero por ese abuso de poder que mi papá tenía sobre ella, después de muchos años de ella sufrir y llorar y ser maltratada, un día a mi papá se le acabó el plato de China. Y nosotros ya de grandes, mi hermano y yo, nos reíamos del momento que mi mamá dijo hasta aquí. Y se dotó con el plato desechable. Y eso es lo que estamos hablando, ¿no? De un legado inferior, donde estamos abusando del poder que tenemos, ya sea como esposo o esposa, como padres, como hijos, como persona que es manager sobre otras personas. Ese abuso de poder no tiene lugar en el legado radical que Dios tiene para nosotros. Cuando leemos todo esto, que Jesús está poniendo el ejemplo de que Él, siendo Dios, se despojó de sus derechos para poder servir. En capítulo 5 y 6 de Efesios, que es lo que estábamos estudiando el miércoles y este próximo miércoles es la última clase y vamos a estar hablando acerca del 6. Pero eso se resume, esos capítulos se resumen en esto, dice, así que sométanse unos a otros. Si yo me despojé de mi poder, así que sométanse unos a otros. Mujeres, respeten a sus maridos, aunque su deseo natural sea controlar a su marido. Hombres, amen a sus esposas, aunque su deseo natural es gobernar sobre ella. Hijos, aunque el mundo dice es bueno ser rebelde, es bueno desobedecer y mentir, él dice, hijos, obedezcan a sus padres. Y a los padres, aunque el mundo nos dice es bueno gritarles, darle una pellizcada por ahí en la tienda donde nadie se dé cuenta, perder el control sobre ellos, el Señor nos dice, padres, no hagan enojar a sus hijos. Y cuando hacemos ese proceso y hacemos esos cambios en nuestra vida, estamos dejando un legado radical, muy diferente a lo que el mundo nos ofrece. Cuando yo pienso en todo lo que nosotros hemos pasado y cómo los cambios han venido y hemos aprendido de muchas cosas y hemos aprendido a dejar un legado, cuando escucho a nuestros hijos mayores hablar acerca de nuestra vida como matrimonio, es inspirante. Y quiero dejarles eso, porque como nosotros ya tenemos hijos grandes, a ustedes que quizás tengan hijos chicos, o donde quiera que estén sus hijos, que ellos puedan ver el cambio que Dios puede hacer en nuestras vidas y como consecuencia en nuestra relación, es una gran bendición. Unos cuantos días antes de que nuestro hijo mayor se casara, ya tiene 12 años de casado,
Unos días antes me dijo, ¿no sabes la bendición que es que haber crecido en un hogar cristiano? Porque siento que no tengo que empezar del cero. Eso es una bendición. Y eso es un legado radical. Pero nosotros sabemos que no lo podemos hacer solos, ¿cierto? Porque si no ya lo hubiéramos hecho. Nosotros necesitamos el Espíritu Santo y es una promesa que nosotros tenemos del Espíritu Santo, de que Él estará con nosotros, de que Él estará dentro de nosotros, de que Él nos dará el poder que necesitamos para hacer los cambios que nosotros tenemos que hacer. Así que en este momento quiero que tomemos unos cuantos minutos para pedirle al Señor que haga esos cambios dentro de nosotros. Les voy a pedir que cierren los ojos y que levanten la mano si usted quiere tener y quiere dejar un legado radical. Levanten su mano. Vamos a orar. El legado radical es el legado producido por aquellos que somos guiados, por aquellos que somos transformados por el Espíritu Santo. El legado, o sea, que es el producto de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. El legado inferior es el producto de la obra del mundo, del parecernos al mundo, de hacer lo que el mundo nos dice que debemos hacer. Que Dios nos dé el poder, y vamos a orar por eso, de caminar de una manera diferente, de tomar decisiones diferentes. Padre, estamos aquí, Señor, un grupo de personas, hermanos, hermanas, que hemos entendido que te necesitamos. Hemos entendido que separados de ti no podemos hacer nada. Que la manera de dar más fruto es de permanecer en ti, es de tener obediencia continua hacia ti. Hemos entendido que con nuestras propias fuerzas no podemos cambiar nuestras vidas, que la transformación, que los cambios radicales que necesitamos hacer en nuestra vida son posibles por ti, por la presencia y el poder tuyo en nuestras vidas, por la dirección de tu Santo Espíritu. Y hoy en esta mañana disponemos nuestra mente, nuestro corazón. Queremos cambiar nuestra manera de ser en las cosas que tenemos que cambiar. Queremos cambiar nuestra manera de pensar. Y queremos cambiar nuestra manera de actuar. Queremos parecernos más a ti, Jesús. Despojarnos de los privilegios que nuestras posiciones en el mundo nos dan. Rendirte a ti y decir voluntariamente: yo me entrego a ti, yo quiero seguirte a ti, yo quiero cambiar la dirección, el legado que estoy dejando para mis hijos. Yo quiero servirles, yo quiero amarles, yo quiero apoyarles. Padre, gracias porque tú eres el que habla en nuestras vidas y tú eres el que nos ayuda a seguir adelante. Dejamos todo nuestro ser, nuestras necesidades, nuestros deseos más íntimos están en tus manos. Transfórmalos, cámbialos, lo que tengas que cambiar. Afirma aquellas cosas que estamos haciendo bien, confírmanoslas, Señor, para que las sigamos haciendo. Pero queremos vivir en ti, ser para ti y dejar nuestro legado que sea pasado de generación a generación. Y la obra que tú has hecho en cada uno de nosotros sea continua a través de nuestro legado hasta generaciones, 10, 20 generaciones, 100 generaciones. Gracias, Señor, una vez más. Gracias por usarnos, gracias por permitirnos estar aquí contigo. Gracias por traernos a todos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.